All right, Siobhan, let us know when you start broadcasting. All right. Welcome everyone to today's session of the Global IPC webinar. We will get started here. Bienvenidos a todos a este seminario internacional sobre control y prevención de las enfermedades. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, este seminario internacional sobre control y prevención de las infecciones. El tema de hoy es control y prevención de infecciones en los centros de cuidados de largo plazo ante la COVID-19. Soy Kiri, epidemióloga con los Centros de Control de las Enfermedades en los Estados Unidos. Yo ayudo a coordinar estos seminarios. Les recordamos que contamos con interpretación simultánea en diferentes idiomas, como el árabe, francés, portugués, ruso y español. Basta con que ustedes le den clic al botón que dice interpretación para poder acceder a estos idiomas. Recuerden que árabe se encuentra en la bandera de alemán. Contamos con 2 chats y les contamos que hay uno para preguntas y respuestas, que es el que deben de usar para dirigirse a los ponentes. Todas las preguntas sobre el tema y las presentaciones deben de hacerse en este chat de preguntas y respuestas. Cualquier problema tecnológico, logístico, si quieren reclamar sus créditos educativos, usen únicamente el botón que dice chat. Tenemos equipo dedicado para estos 2 chats. Estamos grabando esta sesión. Su participación significa el consentimiento para grabar. Las diapositivas y el enlace al video se envía en el correo semanal de todos los domingos y también se encuentra en el enlace que están viendo en la diapositiva. Contamos con créditos de educación continua gracias al apoyo de la Universidad de Nuevo México. Al final de la charla, el día de hoy, van a encontrar en el recuadro, en el chat, el enlace para que puedan pedir sus créditos. También recordarles que usamos los datos, recolectamos los registros, la participación, las preguntas y las respuestas, los comentarios en el chat y las respuestas de las encuestas, y las usamos simplemente para informes, mapas, comunicaciones, encuestas, calidad, aseguramiento de calidad y evaluación. Vamos entonces a darle la palabra a Carolyn para que inicie esta sesión. Gracias, Katie. Buenos días, tardes y noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Katie ya mencionó que me llamo Carolyn. Soy epidemióloga en el programa de control de las infecciones en los CDC de los Estados Unidos. Me emociona ser parte del programa del día de hoy. Les voy a presentar a mis co-moderadores. Mi colega Amber, ¿te quieres presentar, por favor? Soy Amber Vázquez, trabajo con ella y con otros colegas que están aquí presentes en esta llamada en el Programa Internacional del Control y Prevención de las Infecciones. Me da gusto verlos y que inicie este seminario. Gracias, Amber. También me gustaría presentar a mi colega Alessandro, que viene de la OMS y que va a moderar esta sesión igualmente. Alessandro, tienes la palabra. Buenos días, tardes, noches. Gracias por estar presentes en este seminario. Me llamo Alessandro, soy médico y me apasiona todo el tema de control y prevención de las infecciones. He estado trabajando ya por 1 año en la OMS. Contamos con 3 oradores el día de hoy y 2 panelistas, todos expertos en el control y prevención de las infecciones en los centros de cuidados a largo plazo. Les voy a pedir que se presenten rápidamente.
Buenos días a todos. Yo soy Beverly Cooper y trabajo en el Instituto Nacional de las Enfermedades Comunicables y estoy trabajando en un programa de vigilancia. También trabajo en vacunas. Llevo muchos años de experiencia, tengo muchos años de experiencia en este ámbito. Gracias. Gracias, Beverly. I think you're still on mute. Right. Hi. Hello, everyone. And Buenos días a todos. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí como ponente. Me llamo Nimali Stone y trabajo en transmisión de enfermedades y trabajo también con los centros de detección de las enfermedades en los Estados Unidos. Llevo trabajando 10 años ahí y soy líder de las actividades de respuestas de brotes a los brotes y las infecciones. Hemos hecho muchos materiales educativos para los asilos de ancianos y otros centros de cuidados de largo plazo. Thank you so much. We're delighted you're able to join us. Gracias y qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Ahora les voy a presentar a nuestro primer ponente, la doctora Sia Ann, que es la oficial responsable para los centros de salud de largo plazo en la OMS. Ella es médica de rehabilitación y antes de ingresar a esta unidad, estuvo en el programa de infección y control de las prevenciones. La doctora también trabajó en el Ministerio de Salud en la República de Corea en ámbitos relacionados con las discapacidades, cuidados geriátricos, rehabilitación y promoción de la salud. Gracias, Sia, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por esta maravillosa introducción y también por esta oportunidad de poder estar participando en este tipo de seminarios tan importantes. Voy entonces a compartir mi pantalla. Me parece que ya la pueden ver. ¿Me confirman? Correcto. Muchas gracias. Bueno, entramos directamente en la presentación. Sé que no contamos con mucho tiempo y no podemos realmente tomar más del tiempo que se nos asigna. La pandemia de la COVID-19 ha afectado de una manera severa a las personas de edades mayores. En muchos países vemos que más de 40% de las muertes relacionadas con la COVID-19 son en estos centros de cuidados de largo plazo y esto también aplica para los países en altos ingresos. El impacto ha sido bastante severo para todos. Antes de iniciar, a mí me gustaría comentar las definiciones que hemos establecido en la OMS en cuanto a cuidado a largo plazo y los centros de cuidado a largo plazo. Cuidado a largo plazo son los servicios que garantizan que las personas cuentan con un cuidado adecuado. Estos servicios tienen que ver con la asistencia y el cuidado. Un centro de cuidado a largo plazo, bueno, la definición varía según los países. A veces los llamamos asilos, algunos los llamamos centros de cuidados. Nosotros hemos decidido quedarnos con la definición de cuidado residencial, en donde vamos a cuidar a personas que no pueden cuidarse por sí solas de manera independiente. Bueno, los objetivos de la presentación es presentarles los hallazgos principales de una revisión sistemática y de una compilación de informes por país. También una presentación rápida de la guía de la OMS en lo que respecta al control y prevención de las infecciones y también una presentación breve de las políticas que acabamos de publicar en lo que respecta al cuidado de la salud, en los cuidados a largo plazo.
ante la COVID-19. También voy a tratar de responder a las diferentes preguntas, como por ejemplo, las personas que han contraído la COVID-19, y son preguntas que casi cualquiera podría responder, sin embargo, siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuántos residentes y cuántas personas cuidadores se han contagiado de la COVID-19, han contraído la forma severa de la enfermedad o han muerto por la COVID-19? ¿Cuál es la mejor estrategia para hacer las pruebas de la COVID-19 a los residentes y a los personal en los centros de cuidado de largo plazo? La actualización es del 15 de mayo de 2020. Contamos con informes de diferentes países y las fechas más recientes son las de junio 5. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, que el impacto de la COVID-19 en los centros de cuidado de largo plazo es diferente a aquel de la población en general. Cuando hacemos investigaciones de los brotes y de las tasas de incidencia, vemos que tenemos un 71% entre los residentes y hasta 1.5, hasta un 64% en el personal. Las víctimas de esta enfermedad a veces llega a ser mayor que el resto de la población. Por ejemplo, en Canadá, la tasa de incidencia de muerte entre los residentes en los centros de cuidados de largo plazo es 13 veces mayor que el resto de la comunidad, es decir, con personas mayores de 70 años. En Israel hemos visto que el riesgo de contraer una enfermedad severa es 2.5 veces mayor para los residentes en los asilos en comparación con el resto de la sociedad, y esto con personas mayores a los 65 años. Como ya dije en la introducción, la mortalidad relacionada con la COVID-19 en los centros de cuidados de largo plazo es más que 50% del total de las muertes en algunos países. Por ejemplo, 80%. Y de los países que nos mandaron informes, 11 países reportan contar con más de 50% de las muertes de la COVID-19 relacionadas con los centros de cuidado de largo plazo. Y también vemos que cuando hay un brote en un centro de cuidados es muy difícil controlar la transmisión y por lo general se convierte en una enfermedad severa. Y esto tiene que ver con el hecho de que las estrategias que usamos para contener la COVID-19 en la población general no son tan practicables en estos centros. Hay una baja priorización de la provisión del equipo de protección personal, de las pruebas y del apoyo médico en estos centros. Y hay, por ejemplo, hemos visto que de forma, en la arquitectura de estos centros, es difícil establecer las medidas de control y prevención de infecciones, porque, por ejemplo, tenemos una población muy densa, entonces es muy difícil establecer estas salas de aislamiento. Y los servicios que se dan en estos centros exigen que haya una proximidad cercana. Y por eso, cuando el personal no cuenta con el equipo de protección personal, pues evidentemente se exponen muchísimo más. El personal participa mucho en las actividades de extensión comunitaria. Y con esto, pues se facilita la transmisión dentro de los centros, pero también fuera de estos centros. Hay una gran susceptibilidad a que esta enfermedad se convierta en una forma grave debido a que estas personas pues tienen una edad avanzada y de que ya traen comorbilidades. Pero también sabemos que contamos cada vez más con evidencia de las personas que son asintomáticas o presintomáticas, y esta proporción es muy elevada en estos centros de cuidados. Hemos visto que hasta 75% de los residentes que recibieron pruebas
resultaron positivos y fueron presintomáticos o asintomáticos. Casi el 100% del personal salió positivo y esto significa que eran presintomáticos o asintomáticos. Y necesitamos hacer una prueba nacional sistemática de los residentes. Por ejemplo, se hizo una en Bélgica, en donde las personas, el 74% de los residentes y el 74% del personal habían resultado positivos y habían sido asintomáticos. Y esto es lo que hace que tengamos el impacto tan severo en estos centros de cuidados. Por supuesto que también hay una ausencia de vigilancia activa en los sistemas de estos centros. Y lo que siempre hacemos es pedirles que lo hagan más, pero es difícil para los gobiernos lograrlo y esto tiene que ver con el hecho de que la salud o el cuidado de estos centros no está a cargo de el Ministerio de la Salud, sino que es un servicio privado. A pesar de todo esto, podemos mitigar, podemos controlar las infecciones de la COVID-19 en estos centros. Esto y la acción es inmediata. Tenemos el ejemplo de la República de Corea, en donde tenemos constantemente brotes en los centros de cuidado a largo plazo, pero se toman acciones inmediatas para contener el impacto. Tuvimos un caso en donde un trabajador sanitario tenía 2 días trabajando en el centro de salud, era asintomático, pero después de que le hicieron el diagnóstico lo pudieron detectar y obviamente aislaron a los pacientes que habían estado en contacto con este trabajador, estuvieron en cuarentena y también los trabajadores sanitarios que habían estado en contacto con esta persona. Hicimos mucho seguimiento de contactos y aislamiento en estos lugares y con esto logramos que no se contagiaran ninguna otra persona más. Y yo creo que la acción inmediata es algo que tenemos que hacer ya. En marzo, la OMS publicó una guía de control y prevención de las infecciones para estos centros y dirigido a los gerentes de estos centros y también a los trabajadores sanitarios de estos centros y tiene que ver con la prevención y la respuesta que podemos dar. Y bueno, aquí ven algunas de las ideas, por ejemplo, el control que tenemos que establecer con los visitantes, con los médicos, con la familia que visita estos centros y la respuesta posible que podemos dar. Este documento tiene mucho más detalles que tienen que ver con los centros de cuidados de largo plazo. Les recomendamos que lo lean. Voy a poner al final de mi presentación un enlace para que ustedes cuando reciban la diapositiva puedan consultar este documento. Después de la publicación de marzo, nos dimos cuenta que a pesar de la guía que habíamos establecido o publicado, vimos que muchos países tenían problemas con esta situación, con el control de la situación en los centros de cuidado a largo plazo. Muchos países se habían dado cuenta que estos centros eran como un punto ciego y necesitaban aplicar muchas de las medidas que recomendábamos y las dificultades eran porque estos centros eran privados y que también no había definición de centro de cuidado de largo plazo. Entonces, lo que hicimos es trabajar con los legisladores, con los políticos y las autoridades locales, nacionales, para entonces hablar de los desafíos actuales en estos centros, cuáles serían las afectaciones debido a la COVID-19 y también les dimos acciones claves para todo el sector, pero también acotando aquellos que son específicos para los centros de cuidados de largo plazo. Aquí tenemos una lista de los objetivos políticos para estos centros de salud. Por ejemplo, incluir a los centros de salud de largo plazo en estos programas. Garantizar que hay una vigilancia efectiva entre los centros de cuidado, etcétera, etcétera. Y por supuesto, garantizar que se implementan medidas de control y prevención de las infecciones y priorizar las pruebas, sobre todo para el personal y los residentes de estos centros.
No voy a ahondar en esta diapositiva. Recuerden que tienen un enlace a este documento. Les insto a que lo lean. Y es muy importante realmente seguir con las pruebas, seguir con el seguimiento de contactos. Y esto también para los centros de cuidado a largo plazo. Necesitamos garantizar que estas políticas se siguen para realmente poder gestionar de forma adecuada las medidas de control y prevención. Hay que garantizar la prevención, hay que establecer un cuerpo o un organismo de coordinación. Hay que monitorear la implementación, no hay que sancionar a estos centros de cuidados de largo plazo, pero apoyarlos para que realmente ellos implementen estas medidas. También hay que darles acceso a los recursos como, por ejemplo, estaciones de higiene de manos, equipo de protección personal. Sabemos que el personal sanitario que trabaja en estos centros tienen un conocimiento de control y prevención de las infecciones, aunque para ciertos centros de cuidados no. Entonces es importante dar un adiestramiento en este tema. Y esto es algo que no se hacía anteriormente. La vigilancia a la entrada de estos centros de cuidados es muy importante y esto podría minimizar el movimiento entre estos centros. Estos son consejos que incluimos en estos documentos y realmente enfatizamos en la importancia del uso del equipo de protección personal, por ende la existencia de este equipo. El 2.7 tiene que ver con priorizar las pruebas, priorizar el seguimiento de contactos y el monitoreo, la vigilancia de un contagio de la COVID-19 entre las personas que están recibiendo y que están dando cuidado en este tipo de centros. Entonces, en muchos países ya han visto que no se cuentan con suficientes pruebas y bueno, se priorizaron a los hospitales. Sin embargo, es importante que también se tomen en cuenta estos centros para poder mitigar la transmisión de esta enfermedad en estos lugares. Actualmente la OMS tiene una guía con los siguientes pasos y estamos haciendo un documento con las acciones clave para los centros de cuidado a largo plazo y esperamos que pronto podamos compartir con ustedes la información. Muchas gracias. Yes, great. So I think I would one last before I hand it all over to Antes de ceder la palabra a Alessandro, quiero enfatizar en que realmente podemos mitigar y también podemos controlar la situación. Quisiera, digamos, cerrar mi presentación con un punto positivo. Gracias. Muchísimas gracias. Una presentación muy interesante. Por lo que sabía que no me tenía que perder tu charla. Ya han hecho algunas preguntas y me parece que tú hablas de puntos bastante interesantes y que sirven como presentación a la siguiente actividad. Es decir, la encuesta. Queremos escuchar a los asistentes, a los participantes a este seminario, por lo que entonces vamos a empezar esta sesión. Esta serie de preguntas, es decir, esta encuesta.
Ya saben cómo funciona, les hacemos una pregunta y ustedes eligen la respuesta. Lo primero que quisiéramos saber es qué tipo de centros de cuidados a largo plazo existen trabajan ustedes. ¿En qué tipo de centro de cuidados trabajan ustedes? El primero es asilo, asistencia a la vida es el segundo, apoyo a la memoria es el tercero, cuidado residencial o cuidado grupal. Después tenemos un centro de cuidado psiquiátrico a largo plazo y la antepenúltima es otro y la última es ninguno. Ya les he leído todas las respuestas. El orador está leyéndolas apenas. Les damos unos segundos entonces para que puedan responder a esta pregunta y luego vamos a cerrar esta pregunta y publicamos las respuestas. Contamos con más de 100 personas que han respondido porque sabemos que contamos con 200 participantes, así que instamos a todos a participar. Bueno, entonces cerramos la encuesta para poder pasar a la siguiente pregunta. Estos son los resultados. Muchos de ustedes dijeron que no trabajan necesariamente en estos centros. Quizás son miembros de la academia o en otro tipo de institutos. Quizá ustedes trabajan son especialistas en el control y prevención de las infecciones. Luego un 17% dijo otro. Y luego un 13% dijeron asilo de ancianos. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta es, en el centro de cuidado a largo plazo, ¿se ha visto algún brote entre los residentes o los trabajadores sanitarios o ambos? Y las respuestas posibles son sí, los residentes. Segunda respuesta, sí, los trabajadores sanitarios. Tercera respuesta es sí, entre ambos, residentes y trabajadores sanitarios. Y la última respuesta es no. Se ha hablado mucho acerca de cómo podemos hacer una detección y una contención de la propagación de los casos COVID-19 en este tipo de centros. 100 personas han respondido. Instamos al resto a que responda. Les damos unos segunditos más. Tenemos 2 preguntas más antes de pasar al siguiente orador. Por favor, voten. Estamos a punto de cerrar esta pregunta. Ya más del 50% de los asistentes a este seminario votaron. No es una cifra ideal, pero al menos están participando. Aquí están los resultados. 42% respondió que no. Y el 36% respondió que ambos, residentes y trabajadores sanitarios, lo que es bastante lógico. Normalmente si tienes un residente contagiado, los trabajadores sanitarios se van a contagiar. Y esto realmente es una situación que podemos observar en todo el mundo, independientemente de que sea un país de ingresos altos o de ingresos medios o bajos, eso no importa. Y esto habla mucho del conocimiento del control y de la prevención de las infecciones en este tipo de centros. Siguiente pregunta.
¿Cuál es la guía de control y prevención de infecciones usan para prepararse a dar una respuesta a la COVID-19? Estamos hablando de las personas que trabajan dentro de estos centros de cuidados a largo plazo. Las posibles respuestas es la guía de la OMS, guía de organismos como la OMS, etcétera. Guía de otros países es la segunda respuesta posible. Guía local, ya sea del país o del gobierno local, digamos la autoridad de salud local o nacional. La cuarta respuesta posible es una guía local creada en mi propio centro. Y la última respuesta es una guía actual, pero que no basta para aportar una solución a este problema. Contamos con evidencias que muestran que el contar con una guía ayuda de manera eficaz a controlar la propagación del virus en un centro de salud o en un centro de cuidados. So we have about 50% again that have answered. 50% de ustedes ya respondieron. Me gustaría animar al otro 50% a que vote. Después de esta hay una pregunta más. Bien, cierro esta pregunta. Estos son los resultados. Vemos que la mayoría responde, un 65% responde que usan las guías de las organizaciones internacionales como la OMS, etcétera. Muchas gracias, puesto que yo trabajo en la OMS. Y luego 59% dice guías locales y también nos complace ver que solamente un 4% dice que las guías no bastan. Y bueno, para este 4%, es decir, estas 5 personas que respondieron así, si quieren contactarnos para que les ayudemos, con mucho gusto estamos aquí para ayudarles. Última pregunta. Elijan uno de estos desafíos o uno o varios de los desafíos que ustedes han enfrentado en esta respuesta para la COVID-19 en en los centros de cuidado a largo plazo en los que trabajan. Respuesta 1, no se cuenta con recursos y materiales necesarios como el equipo de protección personal, jabón, sanitizante. 2, una falta de acceso a las pruebas. 3, el diseño del edificio que hace que las recomendaciones de control y prevención de infecciones sean muy difíciles de aplicar, es decir, no se cuenta con suficiente personal o a lo mejor hay una población muy densa en estos centros. O quizá demasiados trabajadores sanitarios que se enferman de la COVID-19 y que trabajaron en estos centros de cuidados y que les pasaron, digamos, que contagiaron a los residentes o que se contagiaron por cuidar a los residentes. Y la última respuesta posible es que no se cuenta con suficientes expertos en control y prevención de las infecciones en mi centro. Me parece que este es un verdadero problema que estamos observando en muchos países. Incluso en Europa este fue un gran problema. Veo que un 50% de los participantes a este seminario respondieron. He aquí los resultados. 63% comentan no contar con suficiente material y recursos como el equipo de protección personal, pero también el 56% dice que no cuenta con suficientes pruebas. Y este es un gran problema. Después, 45% dice que el diseño de las instalaciones no permite seguir las indicaciones del control y prevención de las infecciones. Bien, esta es información que es muy útil para mí, para mi centro, para la OMS, así que lo voy a tomar en cuenta y trabajaremos con esta información. Bien, hemos llegado al fin de esta encuesta. Es un placer para mí presentarles a un gran amigo, Paolo, que es un
médico, epidemiólogo también, que trabajó sobre todo con las enfermedades e infecciones y ha estado trabajando para el Ministerio de Salud en Italia. Lleva ya 20 años trabajando en estos. El Instituto Superior de Sanidad es un sistema independiente. Hace investigaciones y también ayuda con guías, directrices para que exista una coherencia en el sistema de salud del país. Y él ha estado a cargo de actividades como la investigación de la resistencia de los microbios. Yo trabajé con él en algunos años. Y puedo decirles que fue uno de los líderes del Plan de Acción Nacional en Italia y ha estado a cargo del programa de control y de la prevención de las enfermedades. Él ha sido el líder del equipo de control y prevención de las enfermedades durante la COVID-19 en Italia. Es un gran placer para mí entonces presentarles a Paolo. Él hablará de la experiencia de los primeros meses en Italia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es un verdadero placer poder dirigirme a ustedes y compartirles la experiencia de Italia para luchar ante la COVID-19. Can you see the screen? ¿Ven mi diapositiva, cierto? Bien. Es un placer estar aquí. Desafortunadamente, nuestra experiencia fue muy vasta. Fuimos el primer país en Europa en afrontar esta ola de casos COVID. Y realmente no teníamos una idea muy clara del alcance de esta epidemia y de lo rápido que se iba a propagar. Busco entonces presentarles un poco la epidemiología de SARS-CoV-2 para darles una idea de la situación en Italia y también describir lo que hicimos para dar una respuesta ante la COVID-19 en estos centros de cuidado de largo plazo, es decir, medidas de control y prevención de las infecciones. Lo primero que me gustaría decirles, creo que ven aquí la gráfica. La curva epidémica. Tuvimos nuestros primeros casos a finales de febrero, el 20 de febrero, y tuvimos que aplicar confinamientos regionales a partir del 1 de marzo. Y luego declaramos la cuarentena nacional el 11 de marzo. Pasaron entonces 2 semanas, 20 días, en donde tuvimos que pasar de la detección de los primeros casos a establecer una cuarentena nacional. Luego tuvimos el pico en abril, el peor momento, y gracias a la cuarentena y otras medidas pudimos ir controlando la propagación y pudimos empezar a ver la reducción en el número de casos hasta ahora. Enfrentamos un gran desafío. En Italia existen 21 regiones. Estas son independientes. Toman sus propias decisiones en asuntos de salud. Así que no es un asunto del federal. Y
Aquí podemos ver la incidencia de la COVID-19. En la diapositiva vemos el mapa de Italia, en donde muestra claramente cómo el norte del país contaba con más casos y que el sur tenía el menor número de casos. Lo que es más, teníamos una serie de focos que no identificamos rápidamente. Hoy ya podemos, pero en ese momento no podíamos. Y algunos de estos focos de contagio venían de centros de cuidados de largo plazo. Y como les dije, teníamos una curva que cambió muy rápido, es decir, 20 días desde el inicio de la cuarentena y empezamos a ver los primeros resultados. Y el impacto en el pico de la pandemia fue terrible. Tuvimos muchísimos problemas en los hospitales. Los hospitales estaban saturados, no contábamos con suficientes camas de cuidados intensivos. Y para muchos hospitales fue bastante difícil detectar los casos COVID-19, así que tuvimos que interrumpir otro tipo de cuidados para poder dedicarnos exclusivamente a la COVID-19. Tuvimos brotes en diferentes regiones. Tuvimos, por ejemplo, un caso de 300 muertes en los centros de cuidado de largo plazo. Fue una situación difícil para nosotros por diferentes razones. Primero, porque no contábamos con una lista de los casos estimados y tampoco teníamos un total de centros de cuidados de largo plazo. Sabíamos, por ejemplo, que había un aproximado de 13,000 y que sabíamos que de estos 3,400 trabajaban con casos de demencia, por lo que tuvimos que hacer una encuesta nacional para poder identificar estos centros de cuidados exclusivos o especialistas en la demencia. Y vimos que teníamos muchas muertes, una tasa de mortandad de un 9%. En ese momento teníamos un informe de más de 97,000 muertes, no todas vinculadas con la COVID-19, pero era un número muy grande. No esperábamos afrontar este tipo de muertes. Y por eso es que empezamos a intentar controlar esta situación. Vean cómo en el norte de Italia es donde tuvimos más casos. En Lombardía, en Piemonte, donde tenemos las barras más altas y luego también muchísimas muertes. Como resultado de la vigilancia que aplicamos, fue la identificación de los casos y los centros en donde se daban estos casos. En mayo, por ejemplo, identificamos que estos centros de cuidados de largo plazo eran los centros en donde se contaban con mayores casos. Y luego de junio a julio empezamos a tener focos de contagio entre las familias. Sin embargo, hasta el día de hoy en día seguimos con problemas en estos centros de cuidados de largo plazo. Les recuerdo que hicimos una encuesta en febrero, marzo, para poder identificar los centros y les preguntamos qué tipo de dificultades están enfrentando ante esta respuesta a la COVID-19. Y la respuesta
más importante fue que no contaban con el equipo de protección personal. Muchos, un 77% dijo no contamos con equipo de protección personal. Y el 52% de estos centros dijeron no contamos con los hisopos para las pruebas. Y esto es muy grave. Pero vean las demás respuestas en donde, por ejemplo, la infraestructura supone problemas porque no pueden aislar a los pacientes, o también muchos decían que no contaban con información técnica. Muchos de los centros nos pedían guías, capacitación, y por esta razón tratamos de darles apoyo inmediatamente. El 14 de marzo, al mismo tiempo que publicamos, que la CDC y la OMS publicó sus guías, nosotros, disculpen, estoy diciendo las cosas más. El 14 de marzo publicamos nuestra primera guía sobre el uso del equipo de protección personal gracias al apoyo de la OMS, al apoyo de Alessandro, y pudimos entonces publicar la primera guía. Publicamos una actualización el 28 de marzo y una tercera actualización el 10 de mayo. Y luego empezamos a hacer seminarios en control y prevención de las infecciones. Ustedes saben los temas principales. Y contamos con hasta 1,000 participantes en cada uno de los seminarios. Estamos hablando de gente que trabaja en estos centros y que se especializan, por ejemplo, en demencia. Así pueden ustedes tener una idea de la necesidad de adiestramiento en Italia. El 16 de marzo también publicamos una guía técnica sobre el uso del equipo de protección personal en los centros de cuidados de largo plazo. Y esta fecha es la fecha en la que coincide la publicación de la OMS y también del equivalente de los centros de detección de las enfermedades en Europa. Y también se contó con una guía nacional. Y este sirvió como un punto de referencia. Sentimos que el Instituto Nacional ofreció una guía nacional y sentimos que esta era la mejor manera de dar una respuesta, ya que no todas las autoridades regionales, no todos los centros, los hospitales contaban con algún tipo de guía. ¿Y realmente qué contenían estas guías? Pues nada especial, lo de siempre, el uso del equipo de protección personal, cómo podemos reforzar los principios de control y prevención de las infecciones, la identificación temprana de los casos, la capacitación, la vigilancia. Vean, nada nuevo, pero estas guías permitieron que estos centros pudieran aplicar medidas locales y programas locales. ¿Cómo estaba la situación en marzo en estos centros de cuidado de largo plazo? Bueno, tuvimos diferentes problemas. 21 regiones autónomas contaban con 21 políticas, cada una muy diferente. Los centros de cuidados a largo plazo son muy diversos. Hay grandes, hay pequeños, densos, no tan densos, especializados en demencia, no especializados, falta de equipo de protección personal, no se cuenta con pruebas diagnósticas y estos focos de contagio silenciosos. Sabemos que si no hacemos pruebas,
es difícil identificar estos focos de contagio y si no los identificamos no podemos controlar los contagios. Luego también era difícil contar con suficiente personal sanitario y luego también está personal sanitario que trabajaba tanto en centros de cuidado de largo plazo y hospitales. In terms of COVID patients. We had to provide a second version. Nosotros hicimos una segunda versión Part of many clusters porque empezamos a ver que emergían muchos focos de contagio. Por ende, nos dijimos, necesitamos reforzar nuestras guías. Tenemos que insistir en el aislamiento de estos centros. Es decir, estos centros se tienen que ir a cuarentena. No vamos a aceptar visitantes, no vamos a permitir contacto con el mundo externo, vamos a reducir el desplazamiento del personal sanitario. Fue la forma en la que pudimos, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Control de las Enfermedades, en la que pudimos controlar esta situación tan difícil en estos centros. no visitors at all. No se permiten visitantes. Y este fue un problema social por las personas, las familias se quejaban Don't say hello. y decían que no era posible, que no pudieran To say ver cómo please use estaban los other residentes. technologies. Tuvimos que instarles a usar nuevas alternativas de comunicación como los dispositivos electrónicos, etcétera. Y el mayor problema fue, por ejemplo, con las personas con demencia o problemas mentales. Ahí, por ejemplo, el gobierno dijo que las personas que no podían contar con una mascarilla médica bueno, había ciertas situaciones médicas en las que no se aceptaba que no usaran mascarilla, pero se estableció como medida prioritaria el uso universal de las mascarillas. En la segunda versión que publicamos, hicimos una clasificación mejorada de los centros de cuidado y les hicimos preguntas. Por ejemplo, ¿pueden ustedes aislar los casos? Y si no podían, entonces les decíamos que tenían que enviar a estos pacientes a hospitales COVID o a hoteles COVID. Si respondían que sí podían aislar a los pacientes porque el espacio era suficiente, solamente con el permiso del Departamento de Prevención, nosotros verificábamos que en efecto se podía contar con estas áreas limpias, áreas grises, áreas sucias o de contagio. Y este es un trabajo que realizó el Ministerio de Salud. Ahora estamos estamos preparando la publicación de la tercera versión en donde aclaramos las reglas para que se pueda aceptar a los visitantes. Y vamos a tener medidas de aislamiento menos severas, es decir, sí van a poder visitar a su gente, pero tienen que mantener la distancia social. Es importante, de lo contrario, digamos que es una obligación moral. Debemos permitirle a los visitantes ver a su gente, pero entonces necesitamos establecer reglas claras para estas visitas. Es decir, por ejemplo, se permiten visitantes si en la zona, si la región tiene un contagio controlado. Y ahora que estamos considerando la apertura de estos centros, estamos también estableciendo
cuidados mucho más estrictos y controlados. Por ejemplo, tenemos formularios electrónicos que estamos enviando a los centros regionales y en donde pedimos, por ejemplo, información de número de casos, de número de residentes y preguntamos si cuentan con un programa de control y prevención de las infecciones. In conclusion, Para concluir, the first outbreak in Italy was el primer brote en Italia fue un verdadero problema. Fuimos el primer país que detectó una transmisión local en Europa, por lo que tuvimos que partir de cero. Agradecemos el invaluable apoyo de la OMS. Tuvimos que establecer una estrategia para darle apoyo a las autoridades locales. Los centros de cuidado a largo plazo sufrieron de brotes de casos. Yeah, this is the last slide. Esta es la última diapositiva. Estoy a punto de concluir. Improved with the lockdown. La situación mejoró gracias a la cuarentena. Estamos ahora preparando la fase de pruebas y estamos reforzando no solamente la guía técnica, sino también el programa de vigilancia para garantizar que es mucho más sencillo vigilar la situación. Gracias. Wonderful. Thank you so much, Paolo. That was really a fantastic overview. Muchas of gracias, the Paolo, por situation esta in Italy. maravillosa I appreciate that, presentación breve de la situación en Italia. that you and Sabemos Paolo los did. desafíos que It's really ustedes great. enfrentaron. Thank you very much. Muchas gracias por tu I would like to participación. now transition to our Bien, next speaker, pasemos a nuestro Dr. tercer Carlos orador, al Fortaleza. doctor Carlos He is an Fortaleza, infectious quien disease es scientist un and especialista en las enfermedades and infecciosas y associate también es professor at epidemiólogo, Sao Paulo profesor State asociado University in Brazil. para He's de also la the Universidad president of the Sao Sao Paulo Paulo. State También es Infection Control presidente Association, de a la member Asociación of the COVID-19 Nación Committee Estatal for the Sao del Paulo Control y de la State Prevención Government, de and las former head of infecciones. health Y surveillance fue and disease control departments director, for Sao Paulo fue State. director Dr. del Departamento de Salud Fortaleza, del Estado de welcome Sao once again. Paulo. Thank you. Doctor, es un gran placer contar con usted de nuevo. Thank you all and good morning. Gracias, Carolina. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los participantes a este seminario. Bien, voy a compartir mi diapositiva. Estoy preparando mi computadora para poder ya compartir mi presentación. ¿Pueden ver? ¿Pueden verla? Gracias. Vamos a darles una presentación breve de la situación en Brasil y el impacto en los centros de cuidado a largo plazo. Hablaremos de las recomendaciones regulatorias para prevenir el contagio de SARS-CoV-2 en estos centros. No tengo ningún conflicto de interés por declarar en lo que respecta a este tema. No trabajo en este tipo de centros. Pero he hecho algunas investigaciones en el control de infecciones en este tipo de centros y también he sido consejero para el gobierno estatal. Y en algunas ocasiones para la OPS. Y también de manera individual he participado en el control de algunos brotes.
Los objetivos de esta presentación es presentarles el impacto de la COVID-19 en los asilos de ancianos y otros centros de cuidado a largo plazo en Brasil y hablar de las guías brasileñas para prevenir el contagio de SARS-CoV-2 en estos lugares. Bueno, esta es la situación actual ante la COVID-19 en Brasil. Ya tenemos casos confirmados, casi 90,000 muertes confirmadas por los laboratorios y casi 2,5 millones de casos confirmados por los laboratorios. Este es el número, esta es la cifra que el Ministerio de Salud brasileño nos proporcionó hace 2 días. Quizá los números ya hayan aumentado hoy. Hemos tenido el problema de que nuestra población está envejeciendo. Y aquí vemos los parámetros del envejecimiento de 1950, 1985 y 2020. Y podemos ver que las personas de más de 60 años son numerosas en 2020, es decir, casi 28 millones de personas de una población total de 200 millones. Entonces, la población de edad avanzada está aumentando. Y, sin embargo, los centros de los asilos de ancianos en Brasil es especial y distan de los escenarios en el resto de América y en Europa. Es decir, que solamente contamos con un 3% de personas de edad avanzada que viven en estos asilos. Es decir, tenemos un aproximado de 83,000 personas de mayores de 60 años. Hay un prejuicio en el hecho de dejar a estas personas en asilos de ancianos. Es como que la gente piensa que uno es cruel al mandarlos a los asilos y por eso los familiares, en específico las hijas, se sienten obligadas a cuidar a sus ancianos y por eso no tenemos una población tan densa en estos centros o en estos asilos. Y también tenemos una distribución irregular de estos asilos de ancianos. Vean los puntos aquí. Tenemos una concentración en mi estado, en el estado de Sao Paulo, que es el estado más denso en Brasil. Tenemos 40 millones de habitantes y también un aproximado de 35,000 asilos en Brasil. Y de estos, 200 solamente son centros públicos. Estas son las estadísticas del Instituto de Investigación Económica. Aquí tienen el enlace y es en donde pueden encontrar un estudio en portugués sobre estos asilos de ancianos en Brasil. Nosotros estamos aquí, este es el estado de Sao Paulo y tenemos diferentes fases. La primera en la zona metropolitana, luego tuvimos una segunda fase en donde empezamos a ver brotes en ciudades que tenían una importancia regional, luego una tercera ola y estamos actualmente en la tercera ola, suponemos que habrá una cuarta y una quinta. Y nosotros estamos en una ciudad en donde estamos enfrentando un crecimiento y esta semana nuestros centros de cuidados intensivos llegó a una ocupación del 300%, es decir, nosotros tuvimos que aumentar el número de camas en estos centros y es lo que estamos haciendo actualmente.
La salud en Brasil es gratuita. Tenemos un sistema de salud universal y hoy todos cuentan con tienen acceso a estas pruebas PCR, RT-PCR. ¿Qué hemos aprendido de nuestras experiencias anteriores del control de infecciones en estos asilos de ancianos? Vemos que los rangos cambian. Tenemos centros en donde solamente tenemos 5 residentes y otros en donde tenemos cientos de residentes. Y muchos de estos son empresas familiares. O tenemos familiares que se ocupan de sus ancianos. Las autoridades brasileñas clasifican a estos asilos como un servicio social y no lo consideran un servicio de salud. Por ende, no siguen las recomendaciones de los centros de salud o del Ministerio de Salud. Y los residentes son vulnerables a influencia, así como también enfermedades que contraen mediante los alimentos, que por ende generan bacteria que es resistente a muchas diferentes medicamentos. Tuvimos un caso de una colonización nasal en donde tuvimos que eran resistentes a la meticilina. Y entonces nos dimos cuenta que en estos centros se podía transmitir fácilmente estas enfermedades. Les comenté que los centros son muy variados y muy diferentes. De entrada, la población y después también tenemos, por ejemplo, la autonomía. En algunos centros, pues los residentes están bastante sanos, viven ahí, tienen su propia habitación, son absolutamente autónomos. Y hay centros en donde tenemos residentes muy enfermos, algunos con demencia, y hay centros en donde hay una población muy densa, muy densa. Y los doctores y las enfermeras trabajan ahí, algunos, muchos a tiempo completo, muchos a tiempo parcial, muchos apenas si visitan una vez a la semana estos centros. Muchos, las condiciones sanitarias de estos centros también varían grandemente. Hay unos en donde las observaciones son muy estrictas, otros que tuvimos que cerrar porque no estaban siguiendo las observaciones y estaban poniendo en riesgo la vida de estos residentes. Esta es la ciudad en donde yo vivo, en donde tenemos 125,000 habitantes. Es una ciudad pequeñita, es un pueblito para Brasil. Aquí tenemos 2 asilos de ancianos y el mismo equipo de trabajadores sanitarios trabajan en estos 2 centros y tenemos 22, 26 residentes en estos 2 centros. Y hay un centro en donde tuvieron que cuidar a un paciente con neumonía y vimos que después se tuvo que ir al hospital porque sus condiciones se habían agravado y después nos enteramos que era COVID. Y nos pareció muy raro que alguien estuviera cuidando a un paciente con neumonía y no pensara que podría ser COVID. Y luego hicimos unas pruebas y nos dimos cuenta que teníamos a 2 cuidadores sintomáticos. Luego detectamos 13 casos de contagio, es decir, que presentaban síntomas o que empezaron a desarrollar síntomas en 2 semanas. Y esto nos dio como resultado 6 muertes.
Esta es una tasa muy elevada, es más del 50% de tasa de mortandad. Y este es un ejemplo de lo rápido que se propaga esta enfermedad. Y lo que buscamos entonces como medida fue separar a los casos severos, los mandamos a estos hoteles COVID y cerramos estos centros, estos asilos de ancianos por un tiempo. Como ven, entonces, en Sao Paulo, mientras más nos vamos al occidente, vemos un mayor número de ancianos, hay menos hospitales y vamos a ver una densidad elevada de personas de edad avanzada. Y es por eso que ahora está aumentando el número de asilos en esta área. Pero bueno, aquí tienen el ejemplo de cómo se puede agravar una situación en un asilo. Por esta razón, la Agencia Regulatoria Brasileña publicó diferentes recomendaciones para estos centros de cuidados de largo plazo. Y las recomendaciones no son muy diferentes a lo que ya mencionaron los oradores que me antecedieron. Por ejemplo, restringir las visitas, enviar a estos familiares a sus hogares. Aislamos inmediatamente a los cuidadores sintomáticos. Hicimos también una detección continua. Hicimos una detección continua de los síntomas respiratorios. Impusimos el uso universal de mascarillas y también establecimos estaciones de higiene de manos y también aplicamos procedimientos de limpieza ambiental. Y por último, recomendamos la identificación rápida, la detección severa y el aislamiento de los residentes con COVID-19. Bueno, aquí ven un problema de redacción porque, bueno, el corrector automático siempre me quiere poner las palabras en portugués. Y bueno, por eso siempre se va una E en residentes, porque la palabra se parece al portugués. Esta imagen ya se las había mostrado en mi participación anterior a esta serie de seminarios. Recuerdan que les dijimos que teníamos nuestro centro especializado COVID-19, luego tenemos el centro o la sala de emergencias, tenemos una detección automática, tenemos la aplicación de las pruebas y decidimos ahí hacia dónde dirigimos al paciente, dependiendo de qué tan grave sea el caso. Estamos recomendando que se sigan estrictamente estas recomendaciones. No siempre hacemos pruebas serológicas. Solamente lo hacemos cuando tenemos encuestas de prevalencia. Siempre estamos haciendo encuestas y obviamente sabemos que la definición de la seroprevalencia varía mucho y también, bueno, la fiabilidad de estas pruebas de seroprevalencia varía también mucho. Hacemos detección de síntomas, recolectamos las muestras RT-PCR siempre que identificamos algún síntoma respiratorio. Digamos que nuestro diagnóstico se basa en la mayoría de los casos en una prueba RT-PCR. Yo sé que este no es el tema principal del seminario de hoy, pero digamos que en el pasado muchos de los centros de cuidados no son exclusivos para ancianos, pero tenemos, por ejemplo, hospitales psiquiátricos y en donde, por ejemplo, muchos de estos centros cuentan con más de 1,000 camas.
Y muchos de estos hospitales psiquiátricos funcionan como centros de cuidados de largo plazo. Y también todavía tenemos sanatorios de tuberculosis en donde realmente solo se admiten a las personas que no tienen hogar, es decir, a los indigentes o a las personas que tienen un problema de adicción a las drogas o al alcohol. Y realmente no cumplen con los requerimientos de tuberculosis y por eso, bueno, a veces residen en estos sanatorios y ahora estamos haciendo una detección, estamos aplicando pruebas de detección de la COVID-19. Esta es la lista de referencia de los materiales que utilicé para mi presentación. Bueno, con esta imagen cierro mi presentación. Esta es una de las ventajas de vivir en zonas tan menos pobladas y estamos rodeados de naturaleza y tenemos hermosos lugares. Esta es una iglesia pequeña y esta iglesia la puedo ver desde la ventana de mi oficina, desde donde les estoy hablando hoy. Vean cómo el vivir alejados de centros urbanos, pues también tiene sus ventajas. Aunque también contamos con muchas personas que son escépticas y que no creen en la COVID-19. Vemos como las personas siguen saliendo a la calle y siguen sin usar las mascarillas. Muchas gracias por su atención y la invitación a este seminario. Bueno, pasemos directamente a la sesión de preguntas y respuestas. Nos queda menos de 15 minutos para esta sesión. Trataré entonces de hacer las preguntas más comunes. Les pido a los que respondan a las preguntas que sus respuestas sean breves, que no pase más de un minuto o dos. Ok, hago las primeras preguntas para el Dr. Stone y la doctora Cooper. ¿Nos podría decir cuáles serían las diferencias principales? Es decir, ¿por qué un centro de cuidado de largo plazo es diferente a un centro de salud? ¿Y por qué entonces la preparación para una pandemia como la de la COVID-19 es diferente? Yo creo que los colegas explicaron bastante bien ya las diferencias en el tipo de servicios que ofrecen estos centros y que distan o varían de los centros de salud. Primero, el diseño. Están diseñados como un hogar, un lugar en donde las personas van a recibir este servicio y este apoyo y que tiene que ver con actividades de la vida diaria. La estructura, la arquitectura de estos centros es una parte principal de las diferencias. ¿Cómo podemos prevenir el contagio cuando las personas están compartiendo la misma habitación, el mismo baño, etcétera? Porque realmente estos centros están diseñando para que exista un verdadero contacto entre los diferentes residentes. Y esto lo hace muy diferente de los centros de cuidado y por eso cuando tenemos un brote de alguna epidemia es bastante diferente aplicar las medidas de control y prevención. Y sabemos que cuando tenemos este problema, los centros que son más afectados son estos centros. Y también esta relación con el personal sanitario y también el adiestramiento de los trabajadores sanitarios en estos centros. Es decir, no cuentan con los recursos directamente, no cuentan con la capacitación directamente y por eso la curva de aprendizaje es elevada. Bien, esto nos permite hacer la siguiente pregunta.
Estos centros suponen un riesgo para los residentes, pero también para los trabajadores sanitarios. Mientras más densa sea la población en un centro y si falta equipo de protección personal, bueno, pues es casi inevitable que se controlen los contagios. ¿Nos podrías decir cuáles serían las medidas importantes para proteger a los trabajadores sanitarios? Bueno, yo quiero felicitar a los oradores. Yo quiero resaltar lo que dijo el doctor Fortaleza. En Sudáfrica, nosotros tenemos una situación muy similar a la que tiene Brasil, es decir, que los centros de cuidado a largo plazo son muy diferentes, muy variados y los patrones son muy diferentes versus un centro de salud. Y entonces los trabajadores sanitarios entran, salen, no viven ahí, se desplazan todo el tiempo. Y este es un gran problema porque entonces tenemos a personas que están viviendo en la comunidad y llegan a este lugar y luego atienden a personas, entonces están vulnerables y también son un elemento de contagio. Entonces, bueno, los trabajadores deben de lavarse las manos constantemente, usar mascarilla, usar batas, etcétera. Cada país, cada gobierno debe establecer sus propias medidas. Nosotros en Sudáfrica tuvimos también una cuarentena en donde se restringió el movimiento de personas, pero hay personas que son muy vulnerables y en estos centros, pues los trabajadores sanitarios no contaban con suficiente equipo de protección personal o no sabían usarlo adecuadamente o no podían tomar las precauciones adecuadas en el ponerse y quitarse este equipo o no se podía guardar realmente esta distancia social o no se podía rotar el personal y mandar el personal en cuarentena. Y una de las cosas importantes, algo muy importante que sucedió es que, bueno, al inicio decidimos que no íbamos a permitir las visitas y con esto pudimos proteger a los trabajadores sociales, sanitarios, perdón. Las personas que salen y entran en estos centros de salud, bueno, pues están aumentando el riesgo de los contagios. Escuché que algunos oradores hablaron de los hoteles COVID. Esto es algo que en Sudáfrica se ha logrado hacer también. Pero lo que es importante es que los trabajadores sanitarios necesitan protegerse ellos mismos, usar el equipo de protección personal y seguir los procedimientos y las políticas disponibles en su país y en su centro de cuidados. Algunos son más sofisticados que otros, algunos centros están más poblados que otros, entonces por eso es que necesitamos contar con las políticas para que ellos puedan estar lo mejor protegidos posible. Esta es una pregunta que muchas personas hicieron todo el tiempo, puesto que es realmente difícil entender lo que se debe hacer cuando hay un contagio en el centro y cómo podemos, por ejemplo, superar situaciones de aislamiento. Y sabemos que esto ha sido un gran problema en los centros de cuidado en Estados Unidos. Y nos pudieras compartir tus reflexiones. Es un gran desafío y tiene que ver con el hecho del diseño de estos centros en donde residen estas personas. Para poder generar distancia, necesitamos contar con salas vacías, espacios vacíos para poder transformarlos en un centro de cuidado, un centro de cuidado exclusivo de los pacientes que se contagiaron de la COVID-19, en donde podemos ahí monitorear, vigilar a los
a las personas y tener otro espacio en donde vamos a aislar a las personas que tuvieron contacto con los que ya están contagiados. No queremos ponerlos en el mismo espacio y hay muchas personas que incluso tienen síntomas que parecieran ser COVID, pero no es COVID, entonces tampoco podemos ponerlos juntos con los de COVID. Es un gran desafío porque entonces aparte necesitamos implementar muchas pruebas porque es una parte importante de la estrategia de gestión de brotes, para cuidado clínico, para la prevención y el control de las infecciones. Y nosotros en los Estados Unidos, y quizá sea el caso en otros países, empezamos a ver una tasa de ocupación elevada, más del 90%, cuando tenemos un edificio completo. Evidentemente es difícil encontrar el espacio para aislar a las personas y desafortunadamente muchos de los centros en donde tuvieron brotes COVID, había unidades, muchas unidades que se contagiaron rápidamente. Entonces teníamos tasas de prevalencia de 20 hasta 30, hasta 40% y llegaron a esta prevalencia muy rápida desde el inicio del brote de la epidemia en Estados Unidos. Y ahí lo que hicieron fue realmente cerrar el lugar y no había forma de aislar a las personas. Y supongo que en otros países tuvieron el mismo caso, porque yo no creo que estos desafíos sean específicos de los Estados Unidos. Yo creo que todos los países están enfrentando los mismos problemas. Hoy contamos con más camas porque hicimos conversiones. Y, por ejemplo, ya no dejamos de dar ciertos procedimientos para poder convertir las camas y luego también empezamos a decirle a las personas si pueden llevarse a su familiar a su hogar es mejor para entonces empezar a crear espacio. Pero uno de los problemas en la preparación que tuvimos que afrontar es y la reapertura, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer cuando empiecen a aumentar el número de personas que van a recibir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer detección de COVID. ¿Y qué pasa cuando alguien tenga síntomas que sean más de influencia, pero que también se pueden contagiar y puede volverse en un problema? Quizá para cerrar este seminario le damos unos 30 segundos a cada uno de los panelistas la oportunidad de responder a esta pregunta. Quizá muchos de los participantes a este seminario no han realmente tenido ningún problema de brote de la COVID-19. ¿Qué les parece si en 30 segundos ustedes nos dan una respuesta rápidamente? Que nos digan rápidamente el consejo que le darían a estas personas que apenas se están preparando porque no han tenido este problema de brote. Innovación e integración. Innovación porque cuando necesitamos aplicar medidas de aislamiento, necesitamos buscar formas innovadoras para poder prepararnos y también resolver los problemas psicológicos, que realmente es algo muy difícil para los residentes. Es un tema de derechos humanos fundamental. Y necesitamos medidas innovadoras y también necesitamos prepararnos para saber cómo vamos a regresar a la vida de antes. La integración es importante porque tiene que ver con la fragmentación de los cuidados de salud. Hay que distinguir cuidados de salud y cuidados a largo plazo. Y no podemos dejar de lado ninguna facilidad. No tenemos mucho tiempo, entonces necesitamos pasar con el orador siguiente. Doctor Cowper, doctora. Prevención es clave, porque si podemos prevenir que llegue la infección a nuestros centros, nos vamos a facilitar la vida, porque si llega la infección a un centro, se van a infectar los residentes y también los trabajadores sanitarios.
Y estoy de acuerdo que hay una diferencia entre los centros de salud y los centros de cuidado a largo plazo. Y estos a menudo los olvidamos, los dejamos de lado. Recordemos que en estos centros hay personas que también tienen problemas de salud y por eso necesitamos cambiar las políticas para poder proteger a los residentes y a los trabajadores, los cuidadores que trabajan en estos centros de cuidados a largo plazo. Y necesitamos estar preparados. Es el caso en todos los países y hemos visto que no estábamos preparados. Nosotros tuvimos que aplicar un programa de vigilancia en nuestra población clave, los residentes y los cuidadores. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué está sucediendo? Y publicar indicaciones, hablamos acerca del tipo de políticas que vamos a necesitar en el futuro para entonces no restarle importancia a los centros de cuidado de largo plazo. Los centros que no han tenido brotes, diría dos cosas. Vigilancia es fundamental. En cuanto vean el primer caso, sean muy agresivos en el cohorte y en las pruebas. Tengan una red amplia, prueben a tantas personas como puedan, residentes y cuidadores, para poder identificar rápidamente los casos y poder aislarlos y darles el cuidado adecuado. Segundo consejo, que no cunda el pánico, porque hay tanto estrés que de pronto se nos olvida la planeación y empezamos a tomar decisiones un poco precipitadas y vamos a tener consecuencias negativas. Por ende, respiren, recuerden su planeación, síganla y el equipo les va a seguir. Paolo. Hay que activar el micrófono, doctor. Paolo. Mi mensaje principal es prevención. La prevención es la mejor forma de protegernos. Hay que seguir las directrices y las normas y adaptarlas quizá a la realidad local. La lección clave para nosotros fue que contamos con muy poco tiempo para reaccionar. Por eso, prepárense para poder aplicar una respuesta. Cuenten con un plan y con las diferentes fases y qué vamos a hacer si tenemos un caso o qué vamos a hacer si tenemos un brote. No dejen nada al azar. Consideren absolutamente todo. Planeen todo. Doctor Carlos. La prevención en la comunidad es fundamental. Si hay transmisión en la comunidad, lo que necesitamos hacer es prevenir que este contagio llegue a estos asilos de ancianos y estos centros de cuidado a largo plazo. Nosotros tuvimos un brote en donde las enfermeras de un hospital en el servicio de esterilización estaban contagiadas, se habían contagiado en una fiesta y entonces el contagio fue comunitario y no fue un contagio en el hospital. Tuvimos entonces que convencer a los trabajadores sanitarios y a los cuidadores de la importancia de no exponerse, de no vivir en la comunidad, de no tener una vida social, de reportar rápidamente cualquier síntoma respiratorio y obviamente el resto de las medidas importantes para poder intervenir rápidamente. Cuando tengamos el primer caso de COVID-19, pues tenemos que intervenir inmediatamente. Y yo creo que esta situación nos va a hacer que estemos mejor preparados en el futuro a cualquier epidemia y cualquier contagio. Nos centramos mucho en la transmisión en los centros de cuidado, pero nos damos cuenta que muchas de las personas que llegan a los centros vienen de las comunidades y tienen una vida comunitaria.
Bueno, le pasamos el micrófono a Katie para cerrar el seminario. Muchísimas gracias a todos los oradores, a los panelistas del día de hoy. Era importante incluir este tema en el seminario. Anuncios. Ya saben que ya tenemos el enlace de los créditos que pueden reclamar para educación continua. Tenemos un último seminario el siguiente jueves, 6 de agosto, en donde vamos a hablar de la higiene de manos ante la COVID-19. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Que tengan un excelente día. Hasta luego.